11 kilómetros. Eso es lo que separa Jerusalén de Emaús. 11 kilómetros a pie, por un camino que baja desde las colinas de Judea hacia el oeste, con el sol de la tarde comenzando a inclinarse, con el polvo del camino levantándose bajo las sandalias, con el olor del campo de primavera alrededor, con los olivos y las rocas calcáreas a los lados. Cleofás y su compañero habían hecho ese camino antes. Conocían cada curva, cada piedra, cada punto donde el camino se ensanchaba o se volvía estrecho. Era el camino de casa, el camino de regreso al ordinario después de unos días extraordinarios que habían terminado de la peor manera posible. Habían ido a Jerusalén con la esperanza específica, la esperanza que el texto de Lucas registra con las palabras más honestas y más dolorosas que un discípulo pudiera pronunciar. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Habían esperado, y lo que esperaban había muerto en una cruz el viernes. Y hoy era domingo y alguien había dicho que la tumba estaba vacía, pero eso no tenía sentido. Los muertos no vuelven, y la esperanza rota no se repara con una tumba vacía. Así que caminaban de vuelta a casa, y no sabían que alguien estaba por unirse a ellos en ese camino. Y no sabían que esas 11 kilómetros iban a ser las más importantes de sus vidas. Hoy vamos a caminar ese camino con ellos. Vamos a sentir el polvo bajo los pies, a escuchar la conversación, a entender que estaban cargando esos dos hombres que volvían a casa con el corazón roto. Y vamos a estar ahí cuando ocurra algo que ningún plan humano habría podido producir, cuando la persona más inesperada del mundo se una a ellos en el camino y haga algo tan simple y tan devastador que no lo reconocen hasta que ya se fue. Antes de continuar, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Dios me sostuvo en mi tormenta. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. Empecemos por entender quiénes eran estos dos hombres. Cleofás es el único al que el texto da nombre. El Evangelio de Lucas capítulo 24 lo menciona sin ninguna elaboración adicional. No es uno de los 12. No es un personaje prominente en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Es alguien que conocemos solo por este episodio, lo que lo hace más representativo, no menos. Es un discípulo ordinario, uno de los muchos que habían seguido a Jesús sin estar en el círculo más estrecho de los 12. Su compañero no tiene nombre en el texto de Lucas. Esa omisión ha generado especulaciones desde los primeros siglos. Orígenes, el teólogo del siglo III, sugirió que podría ser Simeón el hijo de Cleofás. Algunos estudiosos modernos han propuesto que podría ser la esposa de Cleofás, dado que el texto de Juan menciona a María de Cleofás entre las mujeres al pie de la cruz. Pero el texto de Lucas no lo dice, y la especulación sin base textual no aporta más que curiosidad. Lo que sí aporta es la posibilidad de identificación. El compañero sin nombre es cualquiera de nosotros. Lo que sabemos de los dos es lo que el texto registra. Eran discípulos que habían estado en Jerusalén, que conocían los eventos de los últimos días con suficiente detalle como para poder contarlos, y que volvían a Emaús con el corazón destrozado. El camino que recorrían descendía desde Jerusalén, que está aproximadamente 800 metros sobre el nivel del mar, hacia el oeste, donde el terreno baja hacia la Cefelá, la región de llanuras y colinas bajas que precede a la costa mediterránea. El camino era el de las rutas de peregrinación que los judíos de Galilea y de la región costera usaban para subir a Jerusalén para las festividades. Era un camino conocido, con posadas y puntos de descanso en varios tramos. La ubicación exacta de Emaús es uno de los debates arqueológicos más interesantes relacionados con los textos del Nuevo Testamento. El texto de Lucas dice que Emaús estaba a 60 estadios de Jerusalén. Un estadio romano equivalía a aproximadamente 185 metros, lo que da una distancia de aproximadamente 11 kilómetros. Hay tres sitios principales que los arqueólogos e historiadores han propuesto como la Emaús del texto de Lucas: Nicópolis, la moderna Imbas, que está a más de 30 kilómetros, Cubeibe,
que está a aproximadamente 11 kilómetros y donde los cruzados construyeron en el siglo XII una iglesia que todavía existe, y Abu Ghasb, también a unos 11 kilómetros. El debate no está resuelto. Lo que sí está claro es la experiencia del camino. 11 kilómetros a pie en el siglo I, por un camino de tierra apisonada, con sandalias de cuero, tardaba entre 2 y 3 horas. En el camino de tarde, con el sol comenzando a bajar hacia el horizonte del Mediterráneo, el color de la luz era ese dorado específico de la tarde de primavera en Palestina que los fotógrafos modernos persiguen durante horas para capturarlo. Cleofás y su compañero caminaban hablando. El texto dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. No en silencio, no cada uno en sus propios pensamientos, hablando, procesando juntos los eventos de los 3 días anteriores. Esa conversación en el camino tiene el ritmo específico de 2 personas que han vivido algo incomprensible juntas y que intentan dárselo uno al otro con palabras para ver si alguna de las dos puede encontrar una manera de entenderlo. ¿Qué decían exactamente? El texto no lo registra hasta que el tercer caminante les pregunta. Pero se puede imaginar la textura de esa conversación desde lo que respondieron cuando les preguntaron, los recuentos del proceso, del juicio nocturno, de Pilato, de la crucifixión, del entierro. Y luego la parte más difícil de procesar, lo que habían escuchado esa misma mañana de las mujeres. La tumba vacía. Los ángeles. La afirmación de que había resucitado. Y los que fueron al sepulcro y encontraron que era verdad lo de la tumba vacía, pero a él no lo vieron. Ese a él no lo vieron es la frase clave de todo el estado emocional de los 2 caminantes. La tumba vacía no era suficiente. Un lugar vacío no es presencia. Y ellos necesitaban presencia, no ausencia. Necessitaban verlo. Necesitaban escuchar su voz. Necesitaban que alguien les mostrara que lo que habían esperado no había terminado definitivamente el viernes en el Gólgota. Y en ese momento, mientras conversaban y debatían, un hombre se acercó y comenzó a caminar con ellos. El texto de Lucas dice que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Esa frase ha generado siglos de debate teológico sobre su significado exacto. ¿El resucitado tenía una apariencia diferente? ¿Había algo sobrenatural que impedía el reconocimiento? ¿O simplemente la expectativa de los 2 caminantes, que no esperaban encontrar a Jesús en ningún camino porque Jesús estaba muerto, hacía que sus ojos no registraran lo que veían? La tercera opción tiene una solidez psicológica que los estudiosos modernos señalan con frecuencia. En el estado emocional en que estaban Cleofás y su compañero, con el duelo fresco, con la esperanza rota, con la mente ocupada en procesar los eventos incomprensibles de los días anteriores, la posibilidad de que el hombre que se acercaba en el camino fuera Jesús literalmente no existía en el espectro de lo que podían esperar ver. Los ojos no ven lo que la mente ha descartado como imposible. El extraño les preguntó qué conversación llevaban mientras caminaban. Esa pregunta tiene la naturaleza aparentemente inocente de alguien que no sabe nada. Pero tiene también el carácter de alguien que quiere que los 2 cuenten su propia historia antes de decir nada. La pregunta que el terapeuta hace antes de ofrecer interpretación. La pregunta del maestro que quiere saber exactamente desde dónde viene el alumno antes de enseñarle. Cleofás respondió con sorpresa, casi con irritación. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? La respuesta de Cleofás asume que lo que había ocurrido era de conocimiento público. Y era verdad, la crucifixión de Jesús, el cartel con los 3 idiomas, la multitud que había estado presente, los soldados romanos, los sacerdotes que habían ido a Pilato, las mujeres que habían venido al sepulcro, todo eso había ocurrido de manera visible y en presencia de miles de personas. El forastero preguntó, ¿qué cosas? Y ellos contaron de Jesús de Nazaret, que había sido varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Contaron cómo los principales sacerdotes y los gobernantes lo habían entregado para que fuera condenado a muerte y lo habían crucificado.
Y luego dijeron la frase que es quizás la más honesta y la más devastadora de todo el relato. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. El verbo en pasado. La esperanza formulada en tiempo pretérito. Como algo que fue y ya no es. No esperamos en presente. No seguimos esperando. Esperábamos. La esperanza había muerto con él el viernes. Y luego añadieron algo que muestra que la noticia de esa misma mañana les llegaba pero no alcanzaba para restaurar la esperanza. Y además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 3 días desde el viernes. El tercer día. El mismo día que él había mencionado en sus predicciones. Y también unas mujeres de las nuestras nos asombraron, que fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Dijeron además que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. A él no le vieron. Esa frase se repite, y en esa repetición está todo el dolor. La tumba vacía sin presencia no era suficiente para restaurar la esperanza rota. Era una nueva confusión añadida a la confusión ya insoportable. Y entonces el forastero habló. Y lo que dijo no fue tierno ni consolador en el sentido de un consuelo fácil. Fue directo, casi desconcertante en su franqueza, o insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. Tardos de corazón. No un abrazo comprensivo. No un entiendo que es difícil. La palabra griega anoetoi que usa el texto significa literalmente los que no piensan, los que no entienden. Y brados tecardia, tardos de corazón, que era la manera judía de decir que el corazón estaba lento para recibir lo que ya tenía disponible para recibir. Esa dureza aparente en la respuesta tiene su propia lógica. No era crueldad. Era el tipo de corrección que viene de alguien que ve exactamente dónde está el error y tiene urgencia de corregirlo. El mismo tipo de corrección que Jesús había dado muchas veces durante el ministerio, cuando los discípulos fallaban en ver lo que estaba delante de ellos. Y luego hizo algo que es el corazón de todo el episodio. Les explicó las Escrituras. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. 11 kilómetros de camino. 2 o 3 horas de caminata. Y durante todo ese tiempo, ese hombre que no reconocieron les fue mostrando cómo cada parte de las Escrituras que ellos conocían desde niños hablaba de algo que iba hacia este punto. La Pascua y el Cordero sin hueso roto. Los salmos del justo que sufre. Isaías y el siervo sufriente. Zacarías y el rey que entra en Jerusalén en un asno. Daniel y el Hijo del Hombre. Textos que ambos habían memorizado de niños, en las sinagogas de sus pueblos, que de repente eran vistos con una profundidad que ninguno de los dos había podido ver antes. Las Escrituras que creían que contradecían lo que había pasado el viernes resultaban ser exactamente los textos que describían lo que tenía que pasar. No el fracaso del plan de Dios. El cumplimiento del plan de Dios. No la derrota del Mesías. La victoria a través de la derrota que ninguno había podido imaginar porque ningún sistema de pensamiento disponible tenía una categoría para eso. Y algo les estaba pasando mientras escuchaban. Algo que solo nombraron después, cuando ya el reconocimiento había llegado y la asombrosa presencia había desaparecido y se miraron el uno al otro con ojos que ya veían lo que sus ojos no habían podido ver antes. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? El corazón ardiendo, no la mente convencida, no el argumento ganado, el corazón ardiendo. Esa frase, cardia kaiomene, en el griego original del Evangelio, es la descripción de una experiencia que trasciende la comprensión intelectual. Es la experiencia de algo que toca un lugar más profundo que los argumentos, que produce un calor interior que reconoces como verdad antes de poder articular por qué es verdad.
¿Con qué frecuencia experimentamos ese ardor en el corazón y lo ignoramos porque no tenemos la categoría disponible para nombrarlo correctamente? Llegaron a Emaús. El forastero hizo como si fuera más lejos. Ese detalle, hizo como si fuera más lejos, ha generado mucha reflexión. No pretendía quedarse. No impuso su presencia. Dejó que ellos eligieran si querían que se quedara. La misma libertad que había caracterizado toda su interacción con las personas durante el ministerio, la libertad que le daba a cada uno de acercarse o alejarse, se manifestó también en ese momento. Y ellos insistieron: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. La hospitalidad judía del siglo I hacía que dejar que un viajero continuara de noche solo, sin lugar seguro donde quedarse, fuera casi una violación moral. Pero más que la hospitalidad, había algo más que los movía a insistir. Habían estado caminando con ese hombre durante horas y necesitaban que no se fuera todavía. No sabían por qué exactamente. Solo sabían que no podían dejar que se fuera. Y se quedó. La escena de la mesa que sigue es la más estudiada de todo el episodio. Se sentaron a comer. Y el forastero, que en la lógica social de la hospitalidad debería haber sido el invitado y no el anfitrión, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Ese gesto, el gesto de tomar el pan, bendecirlo, partirlo y darlo, no era inusual en sí mismo. Cualquier hombre judío que fuera el principal en una mesa podía hacer ese gesto. Era el gesto de la bendición de la comida, el motzi, que Cleofás y su compañero habían visto hacer miles de veces. Pero ese gesto específico, hecho por ese hombre específico, de esa manera específica, con esa voz específica y ese ritmo específico que era inconfundible, los abrió. Los ojos que habían estado velados se abrieron. Y le reconocieron. Y él desapareció de delante de ellos. En el momento del reconocimiento, en el instante preciso en que los ojos finalmente vieron lo que habían estado mirando durante horas sin ver, ya no estaba. Como si el reconocimiento mismo fuera la clave y una vez que la cerradura se abrió la llave ya no fuera necesaria. ¿Qué sentían en ese momento? El texto no lo describe directamente. Solo registra lo que se dijeron entre sí. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Esa pregunta retrospectiva es la traducción del reconocimiento en lenguaje. El ardor que habían sentido durante las horas de caminata tenía ahora una explicación. No lo habían reconocido en el camino, pero habían sentido algo que, en retrospectiva, era el rastro de su presencia antes de que los ojos supieran lo que el corazón ya sabía. Y luego hicieron algo que está perfectamente en el carácter humano de los que acaban de recibir una noticia extraordinaria y que no pueden contenerla solos. Se levantaron en esa misma hora. El texto dice en esa misma hora. Es decir, inmediatamente, sin terminar la cena, sin esperar el amanecer. Y volvieron a Jerusalén. 1 kilómetros. 2 o 3 horas de camino. En la oscuridad de la noche, porque el sol ya había declinado cuando llegaron a Emaús y la visita a la mesa había tomado más tiempo. 11 kilómetros de vuelta, a oscuras, por el mismo camino que habían bajado horas antes con el corazón roto. Solo que ahora corrían. Hay algo en esa imagen, los dos hombres corriendo de vuelta a Jerusalén de noche, con la energía de alguien que lleva una noticia que no puede esperar, que captura algo esencial sobre lo que la fe real produce. No la fe como convicción tranquila y bien ordenada. La fe como algo que te hace correr de noche a contarle a alguien más lo que acabas de descubrir. Llegaron a Jerusalén y encontraron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que les dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino, y como le habían reconocido en el partir del pan. 2 personas más que decían haberlo visto. 2 personas que podían añadir su testimonio al de las mujeres, al de Pedro, al de todos los que estaban en esa habitación, comparando lo que cada uno había vivido en ese día extraordinario. Cada testimonio diferente en sus detalles. Cada uno desde un lugar diferente, en un momento diferente,
con una experiencia diferente, pero todos apuntando al mismo hecho. El que habían visto muerto el viernes estaba vivo el domingo. Y lo que más importa del relato de Emaús para nuestra vida hoy no es la parte milagrosa. No es que el resucitado pudiera caminar 11 kilómetros con 2 personas sin ser reconocido y desaparecer al ser reconocido. Eso es extraordinario, pero no es lo más importante. Lo más importante es el camino. Las horas de conversación. La manera en que les abrió las Escrituras. El ardor del corazón. El gesto del pan partido. Porque esa es la estructura de cómo el resucitado sigue encontrándose con las personas que van por su propio camino de Emaús. Por el camino de regreso a lo ordinario después de una pérdida. Por el camino donde las esperanzas que tenían formuladas en pasado, esperábamos que Él era el que había de redimir, han sido golpeadas por lo que ocurrió el viernes de sus vidas. Hay personas que van por ese camino ahora, que caminan hablando entre sí de todo lo que ha acontecido, que llevan el peso de una esperanza rota, que han escuchado decir que la tumba estaba vacía, pero que eso no les alcanza porque no han visto lo que necesitan ver. Y el patrón de Emaús sugiere que en ese camino, en el mismo camino del regreso, hay alguien que se une a los que caminan, que hace preguntas antes de responder, que abre las Escrituras con paciencia, que espera ser invitado a quedarse en lugar de imponerse, y que en el gesto más simple y más ordinario disponible, el partir del pan, puede producir el reconocimiento que ningún argumento filosófico habría podido producir. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Si has sentido ese ardor alguna vez, en cualquier momento, de cualquier manera, ya sabes de lo que habla ese texto. Y si todavía estás en el camino sin haberlo sentido, el relato de Emaús dice que el camino no ha terminado todavía. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete para que sigamos juntos. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Dios me sostuvo en mi tormenta. O lo que sea que sientas en este momento. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De todo lo que recorrimos hoy, los 11 kilómetros, la conversación en el camino, el ardor del corazón que sentían sin saber por qué, el gesto del pan partido y el reconocimiento que llegó en ese momento y no antes, ¿qué fue lo que más te llegó? ¿Y has sentido alguna vez ese ardor en el corazón que Cleofás y su compañero describieron, ese momento en que algo toca un lugar más profundo que los argumentos? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.